Ahí va. Bueno, entonces, en estos momentos estamos en 4,75, que fue el último resultado, el del mes pasado, y se espera que siga bajando. O sea, estuvo en 5, bajó a 4,75 el mes pasado, y este mes se espera que baje a 4,50. Y esto fue más o menos diciembre 18, por ahí, habrá sido noviembre, 18 de noviembre, 18 de noviembre, 18 de noviembre, 18 de noviembre fue más o menos por acá. No hubo mucho movimiento, más bien bajista o correctivo, pero no hubo mucho movimiento, puesto evidentemente el mercado subió y luego cerró prácticamente la vela del día en el mismo lugar, si es que corresponde a ese día. Habría que fijarse un poquito más en el calendario. Em, por ejemplo, venir a esta semana y ver si la tuvimos por acá. Ah, mismo se puede ver acá. Un segundito. Esta semana, hoy, acá. Decisión de tipo de interés de la Fed. Hacemos así. Uy, ¿qué pasó? Tipo de interés de la Fed. Y vamos a poner, a ver, en noviembre. Tuvimos el 7 de noviembre. Ahí está, el 7 de noviembre. Entonces nos vamos al 7 de noviembre. Y fue un día alcista. Vamos a tratar de encontrar. Esto fue el 7 de noviembre. A ver en temporalidades bajas cómo se desarrolló ese día. Para que ustedes también, esto es lo que sirve para, haciendo estas cosas, esto es lo que hacen los profesionales, ¿no? Se fijan a ver qué pasó con los resultados y van concluyendo a ver qué tipo de movimiento se puede dar. ¿Y esto fue en qué horario? Esto fue a las 4 de la tarde. Como vemos, no pasó mucho, debe haber sido este movimiento de acá, ¿sí? Esta vela de acá. No pasó mucho. No hubo grandes movimientos que determinaran algo, de hecho fue más un periodo de acumulación, ¿sí? También es verdad que a esa hora el mercado ya no se está moviendo tanto, pero sí se puede ver algún que otro movimiento. Y lo mismo se puede hacer con el USD-CAD, ¿sí? Nos vamos al 7 de noviembre. Esto porque mucha gente pregunta, y bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces yo más o menos les voy enseñando lo que ustedes pueden hacer también. Y si nos vamos al 7 de noviembre, que fue más o menos por acá, 7 de noviembre, ahí, 7 de noviembre dijimos, sí, 7 de noviembre, perdón, vamos a 30 minutos, 7 de noviembre, bien para abajo, esto es un imbalance, más para atrás, acá. 7 de noviembre, 4 de la tarde. 4 de la tarde, 4 de la tarde. Esto es el 8, este es el 7, a las 4 de la tarde acá. Esto mismo fue. ¿Sí? Entonces fíjense para lo que es el mercado, cómo de repente la decisión, al salir igual a lo esperado, no genera ningún movimiento trascendental, que uno diría, wow, se va esto para un lado, se va esto para el otro, va a buscar un objetivo o va a buscar el otro. Más bien parecería haber manipulado el low, ¿sí? Se había generado un low, manipuló el low para luego continuar con su movimiento. Entonces, sí podríamos estar atentos a ver si esa manipulación que se da al alza o a la baja para luego determinarlo. Pero yo quería empezar con esto,
Quería empezar con esto de acá, para que ustedes entiendan un poquito qué fue qué fue pasando, ¿no? ¿Qué fue pasando? Pero antes he leído algunos que otros mensajes en Telegram y, por ejemplo, gente manifestando que su cuenta ya estaba en el 60% y yo me he cansado mil veces de decirlo, y es que la forma correcta de operar o estrategias de leveling es aplicando planes de contingencia. ¿Cuánto plan de contingencia vas a aplicar? Va a depender del mercado. Pero vos hay algo que tenés en el plan y no tenés que fallar en tu plan. Y es mantener a raya el 50% flotante negativo de la operativa. Claro, esto genera que cada vez que vos tomás contingencia y el mercado, no sé, perdón, y la decisión hace que vos bajes de 50 a 40% negativo, luego cuando volvés a llegar a 50, mucha gente no quiere tomar la decisión. Entonces llega a 60. Y la realidad es que si ese 60 llega a 70, al final vas a tener que tomar planes de contingencia y probablemente para poder reducir los riesgos de la cuenta, eh, vas a tener que afrontar pérdidas más altas que si lo hubieses tenido que hacer al 50%, ¿no? Porque las pérdidas son cerrar posiciones, cerrar lotajes. Y cerrar un lote al 50% negativo o cerrar un lote al 70% negativo no es lo mismo. Es mucho más costoso cerrarlo al 70% negativo que al 50% negativo. No solo eso, sino que además el equivalente, o sea, como la reducción de capital es mayor, la distancia que queda para que el mercado te lleve al stop out va a ser, se va a mover mucho menos cuando vos cerrás al 70% que cuando cerrás al 50%. Para vos poder compensar esa diferencia, tendrías que cerrar más, lo cual implica asumir más pérdida. Por eso conviene mantener a raya el 50%. Es verdad que si vos llegás al 60% negativo y antes del 70% el mercado finalmente revierte, es una pérdida menos que tuviste que afrontar. Eso es verdad. Pero ahí está el equilibrio el cual tenés que encontrar. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que el mercado te salve o querés hacer algo pese a lo que pase en el mercado? ¿Sí? Tomar decisiones de contingencia al 50% y que el mercado revierta no es una mala decisión, porque eso es como contratar un seguro de vida o un seguro contra incendio y que no se te incendie la casa. Si uno no diría que es una mala decisión, o por ejemplo yo me fui de viaje 4 días y tuve que contratar un seguro de salud por si me pasaba algo. Y volví y no me pasó nada. Y no por eso fue una mala decisión contratar el seguro de salud. ¿Se entiende la analogía? Pero cuesta entenderlo. El seguro es para tu cuenta. Toda decisión que vos tomes de reducción de riesgo sirve para que tu cuenta esté menos en peligro. Nunca el peligro es cero. La única forma que el peligro sea cero es que asumas toda la pérdida. Y eso desbalancea mucho los resultados, porque la estrategia no contempla eso. ¿Sí? Entonces, te estás saliendo de la estrategia, por lo tanto desbalanceas el resultado. Por eso no se puede hacer de esa forma. Entonces, ¿qué se hace? Asumir pérdidas escalonadas. ¿Para qué? Para darle tiempo al mercado a que retroceda. Y luego, si el mercado ofrece alguna oportunidad para recuperar parte de la pérdida, bueno, bienvenido sea. Si el mercado te ofrece extenderte, bienvenido sea. Si el mercado te ofrece alguna cobertura, luego de que pase la peor parte, bienvenido sea. Si el mercado te ofrece un hedge en algún tipo de operativa de matriz, bienvenido sea, ¿sí? Pero vos no podés estar pensando en, bueno, ojalá que el fundamental salga a favor mío, porque si no se me quema la cuenta. Porque eso es depender 100% del mercado, y eso es como ir al casino. Y no hay que operar, así no se opera, ¿sí? Yo por ahí discutía en YouTube con una persona que
aparentemente acertó que el cachif iba a caer. Y digo aparentemente porque cualquier persona que se vanaglorea y se golpea el pecho por una decisión, habla de lo mal operador que es, ¿sí? Porque si yo digo que el USD-CAD va a seguir subiendo 100 pips y el USD-CAD sube 100 pips, no soy un crack, ¿sí? Porque eso es una mera probabilidad. Yo puedo hacer acá una encuesta y puedo preguntar, ¿los próximos 100 pips son al alza o a la baja? La mitad me va a decir al alza, la mitad me dice a la baja. Y salga lo que salga, ninguno es crack, ¿sí? Ni vos, ni yo, ni nadie. Incluso Gary no sería crack si acierta un movimiento de 100 pips. ¿Sabés dónde se ve si uno es bueno haciendo esto? A largo plazo. En las, en las cuentas auditadas a largo plazo, donde vos tenés ganancias y beneficios y tenés pérdidas también, y las pérdidas están equilibradas a tal punto que a largo plazo sos rentable. Si vos perdés un 20% en esta operativa, no sos malo ni sos bueno. Vos sos bueno si a lo largo del año terminaste con este 20% negativo al final en un 20, un 30, un 40% positivo al final del año, al final de 12 meses operativos. ¿Sí? Que es más o menos donde se busca un primer resultado, luego de operar un año. Ahí se ve el resultado. Porque, por ejemplo, esta persona estábamos ahí como discutiendo, no discutiendo, cambiando opiniones, y esta persona, bueno, obviamente estaba bastante agresiva, pero yo siempre trato de no serlo, se estaba vanagloriando de que había logrado hacer un 15% con Kachif, con un stop loss de 1% o de 2%, algo así, lo cual mis cálculos me dan que estaba haciendo un 7-1 y según él era altísima la probabilidad. Ahora me pregunto por qué hizo un 15 y no hizo un 50, no hizo un 70 si era altísima la probabilidad, y ahí te das cuenta que el Forex así no funciona. ¿Sí? Esa persona hizo un 15%, habrá hecho un 15% con la caída de Kachif y, y no tiene una cuenta auditada que diga que va rentable. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Si vos hiciste menos 50 y después más 15, ¿de qué me sirve hacer más 15? No sirve. Entonces, los números así, no, porque yo dije que iba a subir hasta acá y llegó. También lo leí en el canal de Telegram, no, porque yo dije que podía llegar hasta ahí y llegó. ¿Y eso qué te da? ¿Qué te da eso? O sea, ¿puede llegar ahí? Puede, claro que puede. El otro día le preguntaban a Gary, ¿puede llegar a 1.46? Claro que puede. Pero puede llegar a 1.40 también. Puede. ¿Por qué no puede? No existe una ley que diga que no puede. Porque si existiese una ley que dijese, o si existiese un análisis que dijese que no puede, es tan solo operar en ese sentido con un stop loss por debajo del lugar donde no puede llegar y listo, ganaste dinero gratis, prácticamente. Entonces no existe eso. Siempre hay una probabilidad. Y por más de que sea alta o baja, en PIB pasa. La probabilidad de que una operativa abra más de 15 pisos, según las estadísticas oficiales de Gary, es del 0, o sea, no lo dice Gary, lo calculé yo en base a las operativas reales. Es del 0,3, ¿sí? O sea que hay un 99, no, perdón, del 0,1. Hay un 99,9% de probabilidad de que cada vez que abrís una matriz de Gary no te pase. No por eso vas a operar como que tu stop loss está en el piso 15. Vos tenés que gestionar tu riesgo por esa pequeña probabilidad. Lo mismo pasa con la operativa manual. Vos tenés un análisis. No existe a largo plazo ninguna estrategia manual que te permita tener más de un 60, 70% de efectividad, lo cual hace que tengas un 20, un 30, un 40% de probabilidad de que cada vez que abrís una operativa te toque stop loss. Obviamente que no sos ni bueno ni malo porque te toque stop loss. ¿Sí? Sos bueno o sos malo si a largo plazo tenés más stop losses o sea, no más stop losses, sino más pérdidas que rentabilidad. Porque podés incluso tener una estrategia que busque un 1-7, como esta persona, y tener un 20% de efectividad y sos rentable igual, porque perdés menos 8 y ganás 14 por cada mes. Y eso te da 6% positivo por mes. Eso se puede lograr con 20% de efectividad, es decir, 80% de probabilidad de stop loss. Pero cuando tenés un plan, así funciona a largo plazo. ¿Sí? Entonces,
El tema es que requieren mucha efectividad, ¿no? O sea, que ese 20%, que esas dos al mes que vas a ganar, las ganes. Porque si encima las perdés, ya no salís rentable. Entonces, bueno, esa es la parte fina, la parte mala de la operativa manual. Pero no importa. ¿Qué voy con esto? Que, que tienen que entender cómo funciona Forex para ustedes no tener que depender de lo que va a pasar, no tener que depender de para dónde se va a ir el mercado. Nadie puede saber hasta dónde va a llegar el USD-CAD. Nadie. ¿Hay probabilidad de que siga subiendo? Hay. ¿Hay probabilidad de que caiga y que ya haya hecho el máximo? Hay también. Si podés, en base a análisis, entender de repente si tenés que tomar una decisión, si es el mejor momento para tomarla o no. Como también es muy difícil tratar de tomar la decisión en el mejor momento, lo que se trata de hacer en un plan es promediar, es decir, ni la mejor decisión ni la peor, porque en el promedio tomás la peor, la del medio y la mejor. ¿Sí? Cuando vos decidís, bueno, cierro acá y cierro acá, probablemente tomaste la peor decisión, que fue el primer cierre, un cierre intermedio y un mejor cierre. ¿Sí? Y ahí promediás. Eso es lo que se puede aspirar como una persona que no es profesional. Cuando uno es profesional y intenta maximizar esos resultados. ¿Sí? Entonces quizá en vez de la peor, la del medio y la mejor, tomó la del medio y la mejor. Entonces promedió mejor que vos, porque es profesional y no es novato. Pero hay gente que no tiene experiencia, que nunca en su vida analizó una gráfica, que no se vio el curso, que no vio ni una clase de Gary y pretende tomar mejores decisiones que un profesional. Y eso no pasa. Y si lo haces, es suerte de principiante, nada más. No es porque seas un crack. Porque cualquier persona puede decir, yo cierro todo acá, total se va a ir para arriba, y que se vaya para arriba y decir, ves, soy un crack. Y esa es una falsa, o sea, eso es lo peor que te puede pasar en Forex. La falsa sensación de que sabes es lo peor que te puede pasar en Forex. Así que tengan cuidado con ese tipo de pensamientos. Aléjenlos. Después, hay que entender por qué el USD está subiendo como loco, pero no hay correlación con el euro USD. Y la respuesta está acá. Se nota claro que el canadiense ha tenido una fuerza bajista luego de ni siquiera confirmar el cierre acá, te diría. O sí, acá lo ha confirmado. A ver, déjame ver esto. Mira, esta era la última vela que marcaba para dónde se podía venir la potencia del mercado, ¿sí? Ya sea al alza o a la baja. Esta era la última vela, porque esta, que era la anterior a esta, fue rota acá. Es decir, estábamos bajistas. Y el mercado nunca había logrado cerrar por encima. ¿Sí? Si bien había pegado varias mechas, nunca había cerrado por encima. Por lo tanto, la fuerza seguía bajista del canadiense en este movimiento. Esto también para que ustedes lo entiendan. Pero acá logró cerrar. Fíjense, el low de acá es 92.17. Y acá tenemos 92.10. Perdón, el cierre, el close, 92.15. ¿Sí? Cerró por debajo. Lo cual hizo pensar que el mercado iba a tornar bajista. ¿Sí? Así como estaba acá la flecha y estaba acá la flecha, las probabilidades iban en aumento al alza o a la baja según se rompiera la vela diaria. Por lo tanto, quedó esta. Y luego de esta tuvimos otro cierre bajista. Y ahora la última fuerza diaria está acá. ¿Sí? El mercado parecería estar yendo a buscar el low del canal, ¿sí? De este canal que está acá. Acá creo que en semanal se ve un poquito mejor. ¿Sí? Esperen que ahí, y hago así, ahí está. ¿Sí? Este canal que viene abajo, se va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Incluso se puede achicar un poquito más. Quizá ahí, que ahí toca un poquito más. Pasa que no me gusta acá que haya un par de velas. Ahí sería. ¿Sí? Y bueno, el mercado se está yendo hacia abajo, a la parte baja. Entonces, ¿qué se puede esperar? Bueno, que una vez que llegue más o menos a esta zona, empiece a recuperarse. ¿Sí? Vamos al diario otra vez. Por lo tanto, este movimiento de canadiense bajista implica que el USD-CAD debería subir, que el CAD Chief debería bajar,
que el NZCAT debería subir, AUDCAT debería subir, ¿sí? Por eso perdió correlación el euro USD con el USDK. El USDK abrió pisos y el euro USD sigue como ahí con unos pisos de mejora, ¿sí? Lo que no vemos es un movimiento que acompañe en el petróleo, ¿sí? Porque vimos un canadiense bajista. Bueno, sí tuvimos 2 días bajistas con el petróleo, luego de alcanzar acá, de cumplir con un patrón que estaba en una temporalidad un poquito más chica, y un patrón de reversión. En 8 horas, no, en 4 horas. ¿Sí? Fíjate, en 4 horas cumple con un patrón, ni siquiera lo cumple, te diría. Ni siquiera lo cumple, porque cuando saca este high ya el patrón no va. Ni siquiera, o sea, si alguien estaba intentando operar esto, no lo pudo operar. Vamos a limpiar esto un poquito. Ahí. Lo que sí vemos es un movimiento, por ejemplo, del petróleo, donde está rompiendo lo que es, tenés en el último movimiento un high, un low, un high, un low, y el mercado que rompe el punto estructural de 8 horas. Vuelve otra vez hasta esta zona, rebota 2 veces y parecería ser que está buscando o yendo a buscar varios días positivos. Pero hubo una pequeña bajadita, ¿sí? Por lo menos de 1 o 2 días de caída y ahora tiene una recuperación. Al final del día de ayer y el comienzo de hoy es alcista. A diferencia del canadiense que el final del día anterior fue totalmente bajista, ¿sí? No recuperó tanto. Y bueno, y hoy sí tenemos ahí, van más o menos de la mano. Entonces, si se espera que el petróleo empiece a subir y tenemos al canadiense tocando la parte baja del canal, se puede esperar que el canadiense se empiece a fortalecer en lo que queda de la semana, ¿sí? Que no queda mucho, pero sí se puede fortalecer. El tema es que para que el mercado no termine bajista, tendría que cerrar por encima de acá y que todo esto sea una mecha. Entonces le falta mucho recorrido, unos 500 pips más o menos de fuerza. Le falta bastante, bastante. Y para finalizar, el euro, como ven acá, sigue todavía en etapa de acumulación. Está totalmente lateralizado, yendo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de arriba se espera hacia abajo. Por lo menos durante algunos días, lo cual hace pensar que el euro va a caer, ¿sí? Por lo menos hasta que no rompa hacia arriba este rango diario que es esta vela de acá. A ver, déjame ver algo, porque estoy viendo que acá hubo unos días que cerró. Vamos a ver esto. El low es de 37.34 y esto cerró 37.33. Mira, acá hubo cambio. Acá hubo cambio. Luego tuvimos cambio alcista y ahora estamos acá. Quiere decir que de momento se encuentra en un rango alcista. Ahí va. De momento se encuentra en un rango alcista. Lateralizando en ese rango alcista, pero hay más probabilidad de mercado al alza que a la baja. Aunque sí se espera que venga acá, porque si vos tomas todo este movimiento, acá tenés una etapa de acumulación, ¿no? Entonces ahí puede ser que acá rebote y se vaya hacia arriba, lo cual implica que durante los últimos días de la semana puede ser que se vea un mercado lateralizado yendo a la baja, ¿sí? Euro debilitado, lo cual hace que si el dólar está alcista, ahí vamos a tener un euro USD para abajo. Con respecto a largo plazo con el USD CAD, perdón, con la fuerza del dólar,
lo que tenemos acá es que en la temporalidad diaria, fíjense, este era el rango, se terminó rompiendo, rango alcista, y de momento, seguimos alcistas. Para que pase a bajista va a tener que romper esta vela acá abajo. Déjenme un segundito que voy a correr esto. Espera que prendo el aire. No, no, no. Son 500 pips, pero del índice, no del USDK, ¿eh? No, no confunda. Estoy mirando el índice, no el USDK. Pero se me va el botoncito. Porque está justo ahí arriba de la vela. Voy a correr ahí un poquito. Está. Lo saco de ahí. Esa flecha la perdí. Voy a hacer así. Así la saco. Ahí está. Y vamos a poner bien el rectangulito. Ahí está. Este es el rango diario. Y como ven, por ahora está lateralizado alcista. Pero fíjense que nosotros habíamos marcado que este retroceso era esperable y estamos a la altura, acá lo marca esta línea, estamos a la altura de la punta izquierda. ¿Ven? La punta izquierda, la punta derecha. Entonces, esto era esperable y lo veníamos hablando de que si alguien buscaba ventas, probablemente hubiese, en vez de buscar ventas por acá, hubiese esperado a que el mercado llegue acá. Esto no da garantías de que el mercado, una vez que llega acá, caiga, pero sí aumenta la probabilidad, porque ya está cumpliéndose el patrón, lo cual implica que más allá de que se pueda llevar en algún momento, esto sea una etapa de acumulación y venga una manipulación, luego podría venir la distribución eh, al siguiente low, ¿sí? Y en principio hasta acá, como segundo objetivo hasta acá. Entonces sí puede ser que veamos los próximos días debilitándose un poquito el dólar, como puede ser que continúe lateralizando, ¿sí? Y hasta que no saque este high de acá, que es la punta izquierda, no tenemos rotura de este patrón, ¿sí? Por lo tanto, puede ser incluso que haga así. Esta línea de tendencia va a ser importante, porque evidentemente al mercado le está costando ponerse de nuevo alcista en esta línea de tendencia. Así que mientras nos mantengamos del lado derecho y no tengamos rotura del high, que está acá, entonces el patrón bajista de USDCAT se viene. Y esto es diario, es decir, es un patrón fuerte, ¿sí? De todas formas, como cualquier patrón, tiene un 60-65% de probabilidad. Quiere decir que hay un 60-65% de probabilidad de que el mercado caiga. ¿Por eso vos tenés que dejar de tomar contingencias? No, porque estarías exponiéndote a un 30-35% de probabilidad de que te salga mal, ¿sí? Entonces la contingencia la tenés que tomar igual porque tu plan dice que tu cuenta tiene que estar en 50% negativo. Vos podés mantener en 50% negativo, ya sea inyectando capital como asumiendo pérdidas. Y si tenés que asumir pérdidas, podés asumir de arriba o de abajo. Si asumís de arriba, bajás el TP. Si asumís de abajo, no alejás el TP. Lo cual genera que tengas que aceptar más pérdida al final. Entonces mucha gente hace eso, prefiere no asumir pérdida ahora y asumirla al final, pero luego al final no la asume, porque cuando la tiene que asumir ahora no la asume. Cuando la tiene que asumir al final tampoco la asume. Entonces al final están forzando la estrategia y eso siempre termina mal. Mucha gente escribe y me dice, ¿cómo puede ser que tenga cerrado el cachif? Y los planes de contingencia te permiten cerrar antes, porque te acercan el TP. Entonces, el cachif ha estado a 2,5 pisos de cerrar. Tres veces. Tres veces. Cuando llegó a 0,68 tenía el TP en 0,6870 por ahí. Más o menos. Estuvo a 3 pisos de cerrar. Esos 3 pisos es el equivalente
más o menos 75 pips, por ejemplo, si cada 12 pips, si cada operativa que vos cerrás a esa altura te recompone 12 pips, más o menos, a grandes rasgos, estamos hablando de unos 6 cierres, o sea, unas 6 posiciones menos. Unas 6 posiciones menos te mueven más o menos 75 pips el TP. Quiere decir que la gente que a menos 50% en su momento tomó contingencias y cerró posiciones y asumió pérdidas, acercaron el TP tanto que pudieron haber salido de cachif. No solo eso, sino que aquellos que quizás no tomaron tanta pérdida, pero sí acercaron un poco el TP, quizá al 0,68 te pasa como a mí, que estás a menos 5, menos 10, menos 15%, y vos decís, hey, hay un 0,1% de probabilidad de que me pase esto, estoy a un 10% de salirme de esta operativa y yo asumo esa pérdida y salgo. ¿Por qué? Porque ahí te pasan dos cosas. O el mercado va a TP y asumiste un 10% de pérdida, tampoco es tan grave. ¿Sí? Figurar es una estrategia, te puede dar 3, 5, 7, 10% dependiendo de la gestión de riesgo que utilices al mes. Yo me enfocaría más en 3-5%, creo que es más razonable, pero te puede dar, hemos visto muy buenos resultados con Pigraver. Y lo peor que te puede pasar, perdón, eso es lo peor que te puede pasar. Cuando vos asumís esa pérdida y salís de la operativa, lo peor que te puede pasar es que se vaya a TP y te hayas tenido que asumir un 10% de pérdida sin necesidad, ¿sí? Por así decirlo. Pero, como dije lo de los seguros, es una sabia decisión haberlo hecho. Y lo mejor que te podría pasar es que el mercado se vaya en contra. Porque si se va en contra otra vez, vos ya saliste, está todo el mundo adentro, vos ya saliste, esperás que se vaya bien en contra y volvés a entrar con mucho menos riesgo, mucho menos pisos, siempre y cuando la correlación y todo lo demás se cuadre a tu forma de operar. Pero ¿qué pasa si no salís? Si decís, no, yo no quiero salir en vano. Mirá si se va el TP. Bueno, ahí das vuelta la tortilla, se diría. Lo mejor que te puede pasar es que el mercado se vaya al TP y lo peor que te puede pasar es que el mercado se revierta. Y si se revierte, volvés a estar adentro de esa operativa de 1% de probabilidad. Pero que ya sucedió, no es que hay un 1% de probabilidad de que se te vaya en contra. Vos ya estás dentro del 1% de probabilidad. Es decir, la operativa, por ser una de las complicadas, no tenés registro ni parámetros de cómo se comporta. Esa es la diferencia entre el 99,9% de operativas, que vos tenés un parámetro, una estadística, un backtesting de cómo se comportan, pero del 0,1% no tenés parámetros, ¿sí? Entonces vos no sabés si esa operativa que le faltan 75 pips va camino a cerrar o va camino a volver a abrir los 35 pisos, 32 pisos, 30 pisos que tenía. No lo sabés, no tenés backtesting hecho. Entonces es un mero casino. Por eso, por ejemplo, yo, y en su momento lo habíamos dicho a través de Next Level, del Telegram, decidí cerrar en 0,68. No porque supiera que el mercado iba a caer, sino porque la probabilidad ahí estaba. Y yo prefería asumir la pérdida. Ahora, ¿por qué yo estaba? Porque me acuerdo que en ese momento había un evento y todo, y me preguntaban. Y yo le decía, pero hermano, ¿por qué no lo cerrás ahora en 0,68? Mirá, yo asumí 10% de pérdida. No, porque yo tengo 50% o tengo 40%. ¿Y eso por qué sucedía? Porque cuando estuvieron, eh, o un 30%, ¿no? 50, tanto, bueno, sí había gente de 50, pero un 30%, por ejemplo. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque la gente que tendría que haber asumido pérdidas al menos 50% decidió no hacerlo. Entonces su TP estaba más lejos que el mío. Por eso yo podía cerrar en menos 10 con el precio en 0,68 y otra gente tenía 30. Entonces, claro, no iban a cerrar a 30 porque no querían hacerlo, porque se les desbalanceaba el beneficio y el riesgo, aunque sacando cuentas y poniéndote a analizar ese nivel de riesgo, probablemente tenían, si esto pasó a fines de año más o menos, o no sé, calculando 12 meses operativos, habrían tenido meses de 7 y 10%, incluso más,
que en esa época me acuerdo que se generaba 15% más o menos, porque operaban agresivo. Entonces, perder un 30%, de repente cuando quizá dejaste de tomar posiciones, entonces tu TP se te alejó cada vez más y por eso capaz que tenías el 30% negativo, significaba mucha pérdida, pero si vos venís haciendo un 70, un 80, un 90% en el año, asumir un 30% de pérdida y salirte de un problema, se puede hacer. Ahora, USDK todavía no dio esa oportunidad. Sí hizo un retroceso de 100 pips, de 4 pisos, pero no dio la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? La cierro toda completa con esta pérdida y ya. Pero EURUSD sí dio, porque EURUSD hizo como unos 200 pips. Entonces, a veces es mejor sacar el problema de encima y seguir operando. Porque si no, ponele que no te vuelve para atrás, pero se queda flotando 6 meses. ¿Qué vas a estar 6 meses sin operar? ¿6 meses esperando? Y que esperar te puede llevar a que se te vuelva a complicar otra vez y tengas que volver a asumir pérdidas. ¿Qué sentido tiene? La clave está en seguir operando. Y para vos poder seguir operando, tenés que tomar contingencias cuando tocan. ¿Sí? No te hagas el gurú del Forex que vas a saber cuándo tomar la contingencia. Aplica el plan que para eso lo compartí. Porque es un plan pensado basado en estadísticas. Entonces, si vos tenés que asumir pérdidas ahora, porque el USDCAT se te fue en contra, asumir las pérdidas, te estás acercando el TP. Y mañana, cuando la operativa finalmente revierta, que en algún momento lo va a hacer, primero quizá no lo haga directo, te dé oportunidades para salir y volver a entrar un poquito más atrás, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, imagínate este caso que venís abriste un montón, el mercado hace esto, vos decís, bueno, ¿qué probabilidad hay de que llegue al TP directo? Bueno, hay probabilidad, pero hay más probabilidad de que el mercado primero haga un retroceso, porque así funcionan los mercados. Cuando estamos hablando de que Fibraver tiene una efectividad de 99,9%, o sea, operativas que no se complican mucho, es porque los mercados así funcionan. Entonces, vos no podés pensar que todo el tiempo el mercado va a ser 1000 pips de corrido, 500 pips de corrido, porque es lo atípico eso. Vos tenés que pensar como si esto fuese más de lo mismo. O sea, si después hace lo que no, si después hace el 1% otra vez, bueno, hizo el 1%, vos tenés que ir a la máxima probabilidad, no no, escúchame, hay un 1% que vuelve a hacer 600 pips en retroceso y te o sea, sale el cero. No, hay un 1% que salga el cero otra vez, vamos al cero. No va a pasar. O sea, si vos le invertís al cero y sale cero, no le inviertas otra vez al cero, porque la probabilidad es muy baja. Entonces vos no puedes estar haciendo cero, 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 cero. No, hay chance de que otra vez cero. No, porque puede pasar. Ha pasado probablemente alguna vez en la historia de los casinos. Pero no podés invertir a eso. ¿Sí? Entonces, eso te permite de repente tomar contingencias acá, que si el mercado se va al TP, bueno, es una pérdida que no tendrías que haber asumido, pero que en pos de que si el mercado se revierte es una buena decisión. Y si el mercado hace esto, decir, bueno, mira, acá ya es un buen punto para si cerré 10 lotes, bueno, recupero 2, recupero 3 lotes. No tengo tanto riesgo, mi TP, mi stop out se fue mucho más arriba, antes estaba acá, ahora se fue acá, o se fue más arriba. Y si vuelve a caer, vuelvo a tomar la misma decisión, cierro los mismos 3 lotes que habría acá, los cierro acá, recupero un poco. Si el mercado se va al TP, bueno, se va al TP. Y si vuelve a hacer esto para atrás, bueno, de los 3 lotes que cerré, entro con 1,5. ¿No? Y así vas como recuperando de a poquito y el stop out lo alejaste aún más todavía. Y haces cada vez las cosas más difíciles al mercado para que te complique la operativa. ¿Sí? Em, entonces acá sí tiene sentido vender. ¿Sí? No estoy diciendo que venda, ¿sí? Estoy diciendo que tiene sentido que el dólar empiece a debilitarse, por lo menos hasta este bajo, quiere decir varios días, porque tardó, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días en llegar hasta donde está hoy, ¿sí? Más allá de que hayan sido 5 días de acumulación, bueno, puede ser que tengamos una manipulación, ¿sí? De repente una mecha así,
y luego una distribución de algunos días más. Entonces, pues se puede venir una semana bajista en el dólar. Y eso combinado con la semana alcista que se puede venir en el canadiense, bueno, puede ser que tengamos una corrección en el dólar CAD. Ojalá así sea. ¿Hay garantías? No, porque este patrón tiene un 35% de probabilidad de que el mercado finalmente haga así, cierre por encima de la línea de tendencia y vaya a buscar de nuevo el alto, vaya a buscar el 127, a cerrar el imbalance que hay ahí. Si se quiere ir más arriba, se irá más arriba. Estamos hablando del índice, es decir, la fuerza del dólar. ¿Ok? Y con respecto a los pares de divisa, el plan de contingencia está en el canal de Telegram, está anclado. ¿Sí? Es un manual. Es esto. Hace mucho que no lo abro. Pero está esto ahí. ¿Sí? Y hay una página acá, dice planes de contingencia. ¿Sí? Incluso está acá el plan de contingencia de Gary. ¿Ok? Y acá tenés las correlaciones y todo. ¿Ves? 3, 4, 5 posiciones por matriz abierta, ¿sí? Muchos me preguntaron, che, pero tengo el euro USD, ¿qué hago? ¿Lo cierro? Sí, o sea, si tu euro USD está en menos 5%, salí de la correlación, asumí un 5% de pérdida, pero también controlar el USD-CAD. No es que, no, como ya cerré euro USD, USD-CAD, listo, la dejo que... No, la regla es 50% y sostener el 50% eh, a raya. ¿Para qué? Para que si tenés que asumir pérdidas no sean tan costosas y darle tiempo al mercado a que revierta, ¿sí? Alejar cada decisión que tomás con respecto al stop out lo aleja, entonces eso es positivo para tu operativa. ¿Lo podés hacer al 30 en vez de al 50? Claro que sí. Probablemente tu promedio baje, tu promedio de beneficio mensual a largo plazo baje con respecto al que toma el 50%, porque hay más operativas que llegan a 30% que a 50. A 50 es el 0, ¿cuánto dijimos? El 0,1, o sea, 99,9 de que no tenés que tomar contingencias, pero al 30%, esto depende un poco del lotaje que utilices, la gestión de riesgo que utilices, pero al 30% probablemente lleguen el 1,7 en vez del 0,3. ¿Se entiende? Entonces vas a tener que tomar más contingencias. Son más chiquitas, son más bajas, pero las operativas que se complican mucho te hacen, eh, te hacen tomar mucha más contingencia. Entonces, al final, eso hace que a largo plazo tengas que tomar más pérdida que el que lo hace al 50. En consecuencia, menos riesgo. Por supuesto, tus stop outs van a estar mucho más lejos tomando decisiones al 30% que al 50%. Y si no, operen con el stop loss. Stop loss en el punto estadístico donde conviene según el historial de Pibraver. ¿Sí? Y si no, estudien Forex para saber y determinar en qué punto me convendría a mí salirme de la matriz. Pero no pretendan que Gary tome las decisiones en base a la gestión de riesgo de ustedes. Gary toma sus decisiones. Pero ¿y por qué entra en Audecada en compra teniendo la cuenta como la tiene? Porque puede. Y porque si él pierde su capital, no le importa. ¿Se entiende? Pero vos no podés gestionar igual que Gary. Vos tenés que gestionar distinto a Gary. Porque vos no sos Gary. Porque Gary, además de Pigraver, hace 37 millones de operativas adicionales. Entonces, lo que no genera con Pigraver, ahora está estancado con Pigraver, está generando muy poquito. Pero no le importa, porque él tiene otras operativas que le hacen generar rentabilidad. ¿Sí? Incluso tiene operativas que de repente hacen, o sea, tiene diversificación. Entonces, tiene una cuenta que hace lo mismo, pero que en vez de tener 30 pisos con USDK, tiene 10, porque entró mucho más tarde. Entonces, él va compensando. Pero vos no haces eso. Entonces vos no podés pretender tener la cuenta igual que Gary. Tenés que operar distinto. ¿Sí? Y Gary no puede operar en base a cómo estás operando vos, porque hay cientos de personas operando Pibraver. Y si hay alguien agresivo, hay alguien conservador. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben a qué lotaje está utilizando Gary el Cat Chief? Muy pocas. Y Gary en su Cat Chief lo tiene con las inyecciones de capitales, más o menos lo tiene a 0,01 cada 10.000. Entonces, Cat Chief no es un problema para Gary. Para vos es un problema, para Gary no. Por eso Gary decide entrar en USDCAD y Euro USD con correlación. Porque
Si tiene problemas, inyecta capital. Que él siempre habló de que tenía capital para él. Siempre habló que tenía un 60% del total de su cuenta afuera, que estaba dispuesto a inyectarlo. Entonces, si el día de mañana la cuenta se le complica tanto que tiene que empezar a asumir pérdidas, lo hará, pero probablemente sea mucho más tarde que lo que tenés que hacer vos. Porque el 50% de Gary, luego de su inyección de capital, quizás se da al PIB 1300 lineal. Y a vos capaz que se te dan el PIB 800. Entonces vos tenés que tomarlo antes. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace Gary? ¿Por qué? Porque si Gary entra, me expone a mí. Entonces el que comete el error de tomar la decisión de Gary sos vos, porque Gary no puede mandar una idea basado en vos. Él lo hace basado en su cuenta, no en la tuya. ¿Sí? Eso ténganlo bien presente, gente. No por exculpar a Gary. Gary opera lo que quiere, hace lo que quiere, tiene su experiencia, tiene sus estadísticas y yo lo banco a pleno. Ahora, él se cubrió 4 o 5 pisos de USD en los últimos días, porque abrió 4 o 5 pisos, y yo no me cubrí, yo me cubrí uno solo, como ven acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la cuenta mucho más expuesta que Gary. Porque yo no tengo tanto capital como tiene Gary. Entonces yo tomo las decisiones. Pero yo no insulto a Gary porque se cubrió y eso obligó a que yo me cubra. No. Si vos no te cubrís, lo peor que te puede pasar es que se te aleja el TP. Por lo tanto, cuando llega el cierre oficial, tengas que asumir pérdida. ¿Y cuál es el problema de asumir pérdida? ¿Por qué tenés seteado en la cabeza que no podés perder? Si así funcionan las inversiones. Porque te dijeron que no se perdía. Bueno, yo te cuento las cosas como son. Lo que te dijeron, si te lo dijeron al revés, si te dijeron otra cosa, andá y habla con esa persona y más que unas disculpas no vas a recibir, ¿sí? Si es que te contestan. Entonces también un poco, cuando estamos invirtiendo, consulten bien con la persona con la que están invirtiendo a ver cuánto sabe, cuánta experiencia tiene, porque al final estás invirtiendo. Si a mí mañana un amigo me dice, no, no sabes, tengo un negocio, vení, dame la plata, y yo no le voy a dar la plata, por más que sea mi amigo, porque capaz que él no sabe lo que está haciendo. Entonces yo voy a averiguar, ¿sí? Sí me ha pasado, ¿no? Pero no sabes. Bueno, ok, ¿cómo te está yendo? No, no sabes. En una semana hice 75% al mercado. Ok, eso no es rentable a largo plazo. No, sí, sí, sí. No, 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 no. No es rentable a largo plazo. Porque no hay forma de que sea rentable a largo plazo. No sé si me explico. Es matemática. La matemática no es opinable. El beneficio está anclado al riesgo. Métanselo en la cabeza. Vos tenés beneficio y riesgo. Cuando sos rentable tenés más beneficio que riesgo. Cuando no sos rentable tenés más riesgo que beneficio. ¿Sí? O sea, perdón, riesgo no, pérdidas. Tenés beneficio y pérdida. ¿Sí? Si tenés más beneficio que pérdida, sos rentable. Si tenés más pérdida que beneficio, no sos rentable. Ahora, tu rentabilidad, es decir, el porcentaje de beneficio que obtenés, está anclado al nivel de riesgo que tenés, que te exponés. Si vos subís el beneficio, sube el riesgo. No hay forma de que no suba el riesgo. Si yo tengo un 5% promedio mensual, tengo un riesgo X. Si yo quiero que ese promedio suba a 10, mi probabilidad de estar en riesgo sobre el total de mi capital va a aumentar en iguales proporciones. ¿Se entiende? Y si yo quiero tener un 50% de rentabilidad mensual en PIB-Graver, yo tengo que operar no a doble lotaje, a triple lotaje. Lo cual hace que mi operativa no se aguante ni 5 pisos o ni 10 pisos, ni que hablar en correlación. Y te diría que 5 pisos. Es más, lo podemos calcular. Así de paso lo aprende. Mirá, imagínate, con $1000 a triple lotaje sería 0,03. ¿Sí? 5 pisos, estamos bien. 10 pisos, 11 pisos ya estamos tomando contingencia. 11 pisos. La probabilidad de que vos tengas una operativa en 11 pisos
no es muy alta, ¿sí? Es del 1%, es baja. El tema es la correlación. Pero vos podrías operar a triple lotaje con $1000, solo un par de divisas y tu probabilidad es del 1%. Pero no hay forma que tu cuenta se aguante, por más de que tengas que tomar contingencias del 50%, se aguante 35 pisos. No, no te lo aguanta, no te lo soporta. ¿Sí? Entonces, al final, lo que estás haciendo es exponiéndote a un 0,3% y se te queme la cuenta. ¿Sí? Básicamente, porque no hay contingencia que aguante esto. Pero bueno, podés operar así. Pero ¿qué rentabilidad obtiene una persona que hace este tipo de lotajes? Bueno, cada matriz se cierra a $2 en promedio. Estos serían $6. $6 por un promedio de 30 matrices. Estás hablando de $180. $180 de $1000 es un 18%. Es un montón. Y estoy hablando de 30 cierres, que es el promedio del 2024. El 2023 el promedio era 70. $420. Es un 42%. Ahora, ¿quién operaría PIBRAVER a 0,03 cada $1000? Y pensaría que lo puede hacer a largo plazo. Porque podés tener un mes caramelo. Se puede tener un mes caramelo. Pero ¿quién operaría así? Entonces, cuando vos me decís, no, pues yo opero, hago un 42%, no es posible a largo plazo. Porque el mercado a lo largo del año va fluctuando. Y lo que una operativa es, incluso, o sea, esto lo he explicado varias veces, así como pasa por mes, pasa por año y pasa por temporadas. Entonces vos tenés una estrategia que a lo largo de un año va a tener mejores y peores momentos. A lo largo de un mes tiene mejores y peores momentos. Tiene meses de 40 cierres al mes y meses de 20 cierres al mes. La mitad. ¿Sí? A lo largo de un año vas a tener años de 70 promedio, años de 40 promedio, años de 100 promedio. Y a lo largo de toda una temporada, no sé, un lustro, 5 años de operativa, vas a tener lustros de promedio 100, promedio 50, promedio 150. Te va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es cíclico. Y las estrategias no son buenas siempre. Tienen mejores momentos, peores momentos y momentos promedio. Como todo. Lo importante es que los mejores momentos, que van a ser compensados por los peores momentos, te salga rentable. Es la única magia que tiene que haber en la operativa. Pero si tus peores momentos, como no querés asumir las pérdidas o dejar de ganar, forzás el beneficio, es decir, si vengo ganando de a 42% todos los meses, este mes que tengo que tomar contingencia y perder un 50%, no lo hago porque quiero seguir ganando o quiero no perder, lo que va a terminar pasando es que vas a perder todo. Porque estas estrategias son de mucho riesgo, ¿sí? Porque es siempre sobre el total de tu capital, entonces no lo podés contemplar de esa forma. O sea, esos son los números que tienen que tener presentes, ¿sí? Y esta es la ecuación que es matemática, no existe, no existe. Y yo por suerte ya lo sé, y por eso a mí ya no me podés vender una estrategia que es rentable a 75% en una semana, no existe. ¿Sí? Será 75% en una semana porque invertiste $10 y metiste un bolazo de $7, entonces hiciste un 75%, 70%. Entonces, si perdés los $10, los perdés. Pero cuando te va bien, hiciste un 70%. Entonces, publicás el 70%. No, pero mirá, a lo largo de... No existe. No existe. ¿Se entiende? No existe. Solo existe a corto plazo. Mientras más altos vos podés meter el mes pasado de Pig Braver, AUDK, el que entró y solo operó AUDK tiene ZK, lo peor que hizo fueron 2 pisos. Lo peor. Quiere decir que tu peor exposición, y te voy a decir que las dos señales a la vez, fue un 5%.
pero más o menos hubo 30 cierres. Quiere decir que podrías haber hecho el mes pasado y el mes anterior un 18% los 2 meses. Sí, o sea, cada mes. Un 36% en 2 meses. No es posible lotear así a largo plazo. ¿Te fue bien? ¿Cerraste la cuenta? Eso también hacen los que diversifican, hacen eso también. Muchas veces tienen cuentas pequeñas, buscando periodos favorables, y si le va bien, pum, salen, ¿no? Y pum, protegen el capital. Se van a operativas más conservadoras. Pero no es como, ok, yo voy a hacer esto para eh, rentabilizar mi capital a largo plazo. Son cosas totalmente distintas. Esto sí es más ruleta. ¿Por qué? Porque vos ya sabés fehacientemente que eso no dura a largo plazo. Entonces tenés que tratar de pegarle al mes en el cual eso te puede dar beneficio. Incluso, ya te digo, la máxima exposición fueron $45. Quiere decir que vos con una cuenta de $100, vos podrías haber hecho, ¿cuánto dijimos? A 30 cierres o 20, ponele 20. Un 100%. Un 100% los 2 meses. Quiere decir que tendrías una cuenta de $300 más o menos. Un 200%. Pero tenés que tener la suerte de pegarla justo ahí. Es decir, se puede hacer ¿te puede alguien venir y decir, hice un 200% con Pibraver los 2 meses anteriores? Sí, ¿por qué? Porque invirtió 100, entró a 2 operativas, tuvo 2 meses muy buenos y salió. Ahora, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿esto sirve a largo plazo? Si la respuesta es no, no sirve. Porque vos no estás haciendo esto a corto plazo, lo estás haciendo a largo plazo. Ponemos un 5 en el chat si se entendió esto. Y ya nos vamos a ir a cerrar con los análisis. Pilar, el hedge es un arma de doble. El tema de los conflictos políticos y todo eso es variable, ¿sí? Es variable, totalmente variable. Te sorprendería también. El otro día lo mostré en Telegram. Muchas veces hay como, no falsas noticias, pero como que hay manipulación de información. Entonces nosotros no estamos en Canadá y la información que te llega es información parcial. Entonces a vos te puede llegar, como por ejemplo mostré en Telegram, que, que la Fed estaba peleada con Trump y a la semana siguiente, luego que el mercado se revolucionara, salió una noticia diciendo que la Fed había llegado a acuerdos con Trump. Entonces, la información se manipula. Por lo tanto, yo no me guiaría por la información en ese aspecto. ¿Sí? Eh, no es que yo digo, ok, como va a seguir habiendo conflictos políticos, entonces cierro todo el USDCAD, que se sigan peleando los políticos, y cuando los políticos ya se dejen de pelear y el USDCAD empiece a caer, vuelvo a entrar. No haría eso. Y con respecto al hedge, no edge, es igual pero con una H adelante. Eh, es un arma de doble filo, ¿sí? No es una operativa que recomiendo para los que no tienen experiencia. Porque el hedge, ustedes piensen que cada operativa tiene sus decisiones. Cada vez que vos tomás decisiones podés acertar como fallar. Meterle un hedge a la operativa hace que tengas una operativa extra, la cual podés acertar y fallar. Es decir, le metés más problema a tu cuenta, en general, ¿no? A la decisión. Somos emocionales y tomamos buenas y malas decisiones. Eso por un lado. Segundo, generalmente si sos amateur, tus accionares sobre el hedge son malos. ¿Sí? Esto pasa casi siempre. Tienes que tener mucha suerte para que no te pase. Segundo, requiere mucha técnica a la hora de usarlo. Es decir, saber cuánto lotaje, entender que hacer un hedge es asumir pérdida para que te salve la cuenta, entender que no siempre te la salva,
mientras más salvado querés estar con el hedge, más pérdida estás asumiendo a futuro. Y generalmente lo que suele hacer la gente es meter el hedge, salvar la cuenta o sentir que está salvando la cuenta y luego cierran el hedge en forma inoportuna y empeoran su situación. Esto pasa casi siempre que un novato usa hedge. Casi siempre. Y lo he visto con Kachif. Un montón de veces. Me escribieron para decirme el hedge, y yo les decía, no uses hedge si no lo sabes usar. Si vas a hacer un hedge, tiene que ser así, así y así. Y siempre, al mes, mes y medio, esa persona quemaba la cuenta a causa del hedge. Porque lo usaban mal. Entonces, no es algo que yo te pueda explicar sencillamente, pero tenés que entender que cuando haces un hedge estás imponiendo más peligro a tu cuenta, más allá de que lo hagas para salvarla. Justamente, como estás salvando tu capital, estás aumentando el beneficio de tu cuenta, ¿sí? Porque la pérdida no la estás asumiendo y eso en contrapartida aumenta mucho el riesgo de tu cuenta, ¿sí? Y la gente no lo ve así, lo ve como simplemente una operativa que te salva la cuenta, pero no. Entonces tengan mucho cuidado con el hedge, ¿sí? Lo que yo hablo a veces es de hacer hedge, pero en matrices. Y eso lo he explicado en clases anteriores, donde vos tenés una operativa de 30 pisos en contra. Cuando retrocede 5, 6, 7 pisos, uno pensaría que esa operativa no se va directo al TP, entonces abre una matriz en compra. Y esa matriz en compra, lo peor que le puede pasar es llegar al TP directo, lo cual va a hacer que te abra X cantidad de pisos, que vos lo tenés medido. Desde acá hasta el TP hay 200 pip, entonces son 8 pisos. Entonces estás cambiando tu venta por una compra, tu venta de 30 por una compra de 8. Según los lotajes que utilices, esos 8 pisos cuando lleguen al TP, vos ahí lo que deberías hacer es cerrar todo, la compra y la venta. O podés cerrar la venta, te salís del problema de la venta de 30 pisos y dejas abierta la compra que tiene menos pisos que la venta y menos lotaje en teoría, porque se suele abrir a menos lotaje que la otra, el hedge. Entonces, esto te genera que te saliste de un problema y ahora tenés otro, que es una matriz de 8 pisos en el otro sentido, pero que la probabilidad de que te haga 30 pisos es del 0,3%. Si bien el 0,3 está basado en las estadísticas oficiales y esto ya deja de ser estadística oficial, más o menos las estadísticas oficiales están basadas en comportamientos del mercado anterior. Entonces, la probabilidad de que el mercado haga 700, 800 pips sin reversión es muy baja. ¿Sí? No sé si es 0,3, pero es baja. Y en caso de que esa operativa vos no cierres la venta y porque te querés extender para recuperar algunas pérdidas que hayas asumido, cuando el mercado retrocede y, por ejemplo, no llega a un TP extendido, sino que retrocede y se vuelve a complicar la venta, vos tenés ahí una matriz en hedge de 8 pisos que podés que sí te va a servir de seguro de esa venta. ¿Sí? Cuando la cierro, nunca. Nunca en positivo. Los hedges no se cierran en positivos. Pero sí te sostiene, es decir, lo que estás haciendo es alejando tu stop out. Entonces, si mañana se vuelve para atrás, vos tenés la compra que va a estar positiva, con 8 pisos, toda entera, imagínate 8 pisos en positivo, sosteniéndote la venta, hasta que en algún momento la venta caiga. Y cuando la venta cae, ahí tenés que tomar las decisiones. Pero todo el tiempo tenés que decidir si cerrás o no el hedge. Entonces es un problema extra que le agregás a tu operativa. Y generalmente, si no soles tener mucho conocimiento, las decisiones son malas. Espero haber contestado ahí el tema del hedge. Ok, bueno, el USDCAD, el resultado, vamos a decir, diario, es alcista. Acá tenemos la última vela diaria. A nadie estoy desasnando diciendo que esto es alcista. Ya todo el mundo lo sabe. La pregunta es hasta dónde podría llegar. ¿Sí? Y ahí tenemos varias cosas. Primero,
Este era el último rango que nosotros habíamos marcado, que es un rango semanal, y ese rango semanal en esta vela se rompió, luego tuvo una acumulación, luego tuvo una ruptura, otra ruptura y ahora está acumulando. ¿Sí? De momento no cerró por encima. Y estamos viendo que acá frenó. Entonces la pregunta es ¿por qué frenó? Y acá tenemos un 161, que sería la cadena de Fibonacci de acá. ¿Sí? A, B, C, D. A, B, C y D. Y las operativas, como pasó acá, no pasa siempre, pero sí con bastante probabilidad, hagan retrocesos luego del 161. ¿Sí? Más allá de que uno no sabe cuánto más se puede extender, ¿sí? Una vez que lo toca, sí es como una zona donde el mercado debería empezar a revertir, no al TP, sino revertir para buscar equilibrios. Entonces, si el mercado hace esto, ahí vos tenés, y empieza a caer los próximos días, ahí vos tenés la oportunidad de trazar líneas de contratendencia y reducir tus riesgos. ¿Sí? Entonces sí es una buena zona donde se puede esperar eso. Ahora, en el semanal, espera que esto lo voy a sacar. Esto ya lo saco, no hace falta. En balance de 4 8 horas, esto lo voy a sacar también. Esto lo saco, esto lo saco. Y déjame ver el TP del USCAT cómo quedó. 28.879, si no me equivoco. Vamos a ver si está bien. Sí, 20 pips, está bien. 28.879. Oficial. Ahí está. Y el mercado está antes de este low. Por lo tanto, yo considero que Gary, no estuve viendo las clases, la voy a ver mañana, pero considero que Gary, si es que se extiende, se va a extender hasta este low. ¿Sí? Porque este es un TP que está en el medio de la nada. Entonces, sería raro que el mercado retroceda justo acá o termine su caída acá. Sí, sí puede ser que rompa una estructura, que ahora la vamos a ver, y dé algún retroceso, pero si finalmente va a buscar extensiones, va a buscar los lows, la liquidez que está acá. Entonces ahí hay una posible oportunidad de extenderse unos 60, 70 pips por 30 posiciones, o creo que tiene más, tiene 30 y... ¿Cuántas tiene? 33, 34 posiciones. Es un montón de beneficio extra que se podría dar. Pero claro, ¿de qué sirve tener ese beneficio extra si tu cuenta no se aguanta este movimiento en contra? Entonces, para eso son los planes de contingencia y si analizamos en diario, el criterio es que está alcista, fíjate la línea de tendencia está completamente abierta, ¿sí? Completamente abierta. Eh, Le falta mucho para pasarse del lado derecho, está haciendo highs y highs. Y hay una zona de venta más arriba, ¿sí? Que esta es zona de venta semanal y mensual. Por lo tanto, sí se puede esperar que el mercado continúe subiendo. Y en diario no veo, no veo imbalances, ¿sí? No veo imbalances. Por lo menos en diario no veo imbalances. Esto voy a poner acá arriba. En caso de que se rompa hacia arriba, este rectangulito debería ir al alza. En caso de que se rompa hacia abajo, debería ir a la baja. Lo que sí podemos ver es el semanal. Ah, ahí estaba el diario. Bueno, vamos al semanal. ¿Sí? Con respecto al semanal, el último rango semanal es este y el mercado estaría cerrando alcista, como está.
si tenemos un cierre de semana por debajo de acá, del 42.54, entonces puede ser que tengamos una caída o un retroceso. ¿Sí? Si cierra por encima, entonces las probabilidades de que el mercado llegue a la segunda zona de venta siguen latentes. ¿Sí? Más o menos unos 130 pips. Y acá lo que tenemos en este impulso, que es el impulso que abrió tantos pisos, sí hay un imbalance enorme, ¿sí? Incluso mucho más abajo del TP oficial. La zona de venta esta reaccionó un poquito, pero ya desapareció. Hay un imbalance de 4 horas que ahora lo voy a ver. No sé por qué lo tengo acá en semanal. No me deja agarrarlo. Ahí está, es este. Esto no tiene que estar acá. Ahí está. Ahí tenemos alcista y bajista, ¿sí? Línea de tendencia semanal alcista. Y lo que decía es que hay dos objetivos semanales, ¿sí? Uno es este, 161, que está justo ahí donde arranca la zona de venta, ¿sí? Que está a 130 pips más o menos. Y el otro es este, que por sí, confluencia están exactamente en el mismo lugar. Quiere decir que este precio es una zona para buscar ventas. Esto no quiere decir que ese precio se va a alcanzar. Esto quiere decir que esta es una zona para buscar ventas. Es decir, que el mercado tranquilamente podría llegar hasta acá y recién acá, empezar a retroceder para finalmente llegar al TP. ¿Sí? No directo, con pausas, con idas y venidas, pero eso es lo que se ve. ¿Sí? Va a ser clave ver cómo cierra la semana, porque si la semana cierra alcista, entonces la probabilidad es bastante elevada de que eso pase. ¿Sí? Más allá de que tenemos en diario un punto clave de retroceso. Entonces puede darse un retroceso, pero que ese retroceso no te confunda, ese retroceso no descarta estos objetivos. Para estos objetivos se descarten, el mercado tiene que sacar estos lows. ¿Sí? Y para eso obviamente vas a tener el mercado ya habiendo pasado tu TP. Entonces, estos objetivos van a quedar abiertos de acá a que la operativa cierre. Entonces, la probabilidad es muy alta. No sé, sinceramente, si es muy alta. Yo me enfocaría más en que el mercado está acumulando y ahora se viene la manipulación para luego la distribución. Pero claro, esto no me importa porque yo quiero salir acá, no acá abajo. Lo positivo es que el mercado está en sobrecompra. Eso es positivo. ¿Sí? No hay divergencia, es verdad, lo cual sería mejor. O sea, sería sumarle un bonus, pero el mercado está en sobrecompra. ¿Sí? Y luego de que el mercado está en sobrecompra, vienen retrocesos para que vos puedas reducir riesgo y no tengas que reducir acá arriba. Lo que pasa que es arriesgarte, o sea, tampoco vas a dejar de tomar contingencia si tu mercado está al menos 50%, tu cuenta, por esa probabilidad, porque no es que hay un 90% de probabilidad de que el mercado ahora retroceda. Por supuesto que no. Entonces no podés exponerte a esas probabilidades. Eh, pero si vos no estás, por ejemplo, estás en un 30% y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Tomo ahora la decisión? Y mira, yo la tomaría, si estás un 30% negativo, la tomaría cuando llegue al mercado acá, o si ahora veo un retroceso, porque el mercado llegó al 161, porque puede ser que el mercado dé reversión. Quiero ver también el cierre mensual, porque está por cerrar el año, ¿sí? Y el cierre mensual es importante. Y el rango
mensual es este. ¿Sí? Por lo tanto, si el mes cierra por encima, no son buenas noticias. ¿Sí? Si diciembre termina acá, no son buenas noticias. ¿Sí? Porque le da más probabilidad que el mercado llegue a la zona de venta. Eh, sí, fíjense acá cómo coinciden los Fibonacci y demás. Entonces, pero en contrapartida, si nosotros vemos que al final, todavía faltan 15 días, si vemos que esto termina en mecha, con un cuerpo por debajo, con un cuerpo cerrando así, entonces sí se puede venir el retroceso. ¿Sí? Y ahí sacándote ATP. Ahí está. Y de hecho sí ha pasado anteriormente. Fíjense, este fue el anterior movimiento que abrió 30 pisos en USDCAD, que fue de diciembre a agosto más o menos. Fíjense el movimiento que hizo, esto fue ahí en agosto, ¿sí? Por eso cerró en agosto. Un movimiento desde el pico al pico, 500 pips. Y en estos momentos estamos en 415. Eh, entonces sí, poder puede pasar. ¿Sí? Incluso fíjense, por ejemplo, acá tuvimos un movimiento completamente alcista desde la parte baja hasta la parte alta del rango. Tenemos una vela de 370 pips, luego una vela de rango a rango de 256 pips que quedó como en el medio, en nada. Luego una vela de 327, que uno podría pensar que el mercado se iba a ir a buscar los highs. Y sin embargo metió un tremendo retroceso en 2 meses de 700 pips. Lo mismo pasó acá, ¿sí? Un movimiento de 1100 pips y un retroceso de 800 pips, o sea, más del 50%. Entonces, de poder pasar que después de tener una vela así, tengamos una vela así, puede. ¿Sí? Fíjense, acá teníamos un rango. Este rango con esta vela no se rompió, pero con esta vela sí. Quiere decir que acá cerramos el día alcista, perdón, el mes alcista con línea de tendencia que no se había roto, y sin embargo sí tuvimos un cierre que cerró por debajo de esa vela y luego dio otra vela bajita. ¿Sí? Pero acá lo mismo, cuando tuvimos este retroceso, el mercado rompió esto, lo cual implicaba que el mercado iba a continuar bajando y sin embargo se frenó y luego se fue hacia arriba. ¿Sí? Y ese es uno de los motivos por los cuales creo que también Gary vendió, porque tenía lógica que el mercado haga esto, no esto. Pero bueno, en definitiva, también puede ser que haya tenido compras acá, haya aprovechado y quizá cuando el mercado hizo así, llegó otra vez acá, hizo algún retroceso y ahí decidió venderlo y bueno, en alguna te quedas clavado. Cuando un mercado hace este tipo de movimientos, capaz que no con 30 y pico de pisos, pero sí te quedas clavado con 18. Obviamente tu TP queda más cerca y vas a cerrar antes, pero es muy difícil cuando un mercado hace tantos pips sin devolución que vos en ningún momento en esta estrategia abras una venta. ¿Sí? Porque es una estrategia que vende en resistencia, lo cual es lógico. Eh, pero bueno, eso con respecto al USD-CAD. En 30 minutos, para ver una pequeña reversión, tendríamos que esperar que el mercado rompa acá para que llegue acá. Ya este canal se ha roto. ¿Sí? Esto ya lo podemos limpiar. Y acá tenemos, este es el punto estructural de 30 minutos. Tenemos esta línea de tendencia. Entonces podemos ir llevándolo ahí. ¿Sí? Si el mercado hace esto, puede ser que haga un retroceso así, luego continúe y se venga a llevar este low. Y ahí vas a poder actualizar tu línea de tendencia o de contratendencia, en este caso, y de repente cuando el mercado hace esto, pic,
empezás o seguís tomando contingencias, ¿sí? Más allá de que el mercado pueda caer aún más, perdón, se pone igual, y pueda caer aún más, acá sí hay un imbalance, o sea, el mercado debería venir por lo menos hasta acá. Entonces también puede ser que decidas no tomar contingencias hasta en tanto y en cuanto el mercado no llegue a esta zona. Son decisiones. O puedes tomar acá arriba y acá abajo, si el mercado llega acá. Y si el mercado se va para arriba, entonces tomarla acá arriba, o sea, si no llega hasta acá abajo, tomar acá arriba fue una mejor decisión. ¿Sí? Siempre que vos tomás un cierre y el mercado se va en contra, es una buena decisión. Y si tomás un cierre y el mercado se va para abajo, vas a tener la oportunidad de tomar, de promediar. ¿Sí? De pronto esperar a que rompa la línea de tendencia y empiece a completar eso. ¿Sí? Y quizá vas tomando decisiones ahí, vas tomando decisiones acá, capaz que casi son una pequeña reversión. Si el mercado al final terminó cayendo y llega hasta otro low, ahí cuando rompe volvés a tomar decisiones, ¿no? Y vas asumiendo pérdidas de a 1, 2, 3, 4, 5%, tiki, 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 vas mejorando, vas alejando tu stop out y llega un momento donde lo puedes aprovechar. Pero bueno, de momento le falta, o sea, está en plena subida. De momento no hay indicios de que vaya a revertir. El único indicio es que llegó al 161 diario. Y ese es un buen indicio. Pero semanal y mensualmente las condiciones no son positivas. Favorables para la operativa, digamos. Eh, con respecto al euro, el euro. mmm, Espera, semanalmente primero. Semanalmente tenemos este rango y todavía sigue lateralizado acumulando, sigue en tendencia bajista, pero lo que no me gusta es que mensualmente hablando, este rango celeste, que empieza acá y termina acá, espera que saco esto para no confundir, este rango celeste, todavía falta, ¿no? Faltan 15 días, pero si termina una vela con cuerpo por debajo de este rango, estamos hablando, o sea, de estas mechas, estamos hablando que el mercado de euro USD puede volver a la parte baja del euro, ¿sí? Que todavía tiene objetivos acá abajo. Pero este imbalance es como el imbalance que te mostré de USDK, o sea, son imbalances, en el caso de USDK caería mucho para abajo, pero son imbalances que se van a completar, pero no sabes cuándo. Puede ser que todavía no sea el momento para que se complete, pero sí son imanes de mercado. Y desde acá hasta el bajo, mira, hay 160. En 160 son 4, 5, 6, son 6 pisos, ¿sí? De donde está ahora. Pero no peor que en su peor momento. Es decir, 6 pisos para que vuelva otra vez a su peor momento. Ahí encontraría ya correlación con el USD-CAD, ¿no? Que está subiendo y estaría bajando el euro USD. Eh, Tuvimos ahí una buena reversión, pero bueno, en definitiva, semanalmente, o sea, mensualmente no, por más de que cierre por debajo, no se llama bajista, o sea, sigue bajista, pero no hay una nueva fuerza bajista, pero no me gustaría que cierre, o sea, si cierra por encima y deja mecha del 0,513 más o menos, es una zona en realidad, no es un precio, pero más o menos por esta zona, 0,5. Si cierra por encima, entonces es un buen indicio a largo plazo. En el diario, ¿de qué saco esto? Tenemos el mercado acá, fíjate, este es el rango diario, esta vela, ninguna vela cerró con cuerpo por arriba. Acá tuvimos una vela que cerró con cuerpo por debajo.
Así que pasamos este a ser el rango diario y hasta acá nos quedamos. Es decir, estamos así. Ese es el último rango diario y el mercado pareciera estar lateralizando. ¿Sí? En euro USD está lateralizando, más no pareciera siempre, está lateralizando. A ver si puedo correr esto más para abajo. Ahí. ¿Sí? Por lo tanto, si el mercado rompe hacia arriba cierra hacia arriba del 0,532 más o menos. Esto más abajo. Ahí. 0,530. O cierra por debajo del 0,462. Entonces, ahí deberíamos ver más fuerza bajista o alcista. El mercado se encuentra bajista, habiendo roto la primera línea de tendencia, no habiendo llegado a la siguiente. Por lo tanto, se puede esperar que el mercado, luego de la acumulación, venga a completar este patrón de reversión. Así que se está formando. Está acumulando una pequeña manipulación y luego una distribución a completar los imbalances y esto. Ahora, eso cerraría el TP. Por lo tanto, esto va a ser a largo plazo, ¿sí? Y no tenemos ninguna garantía. Pero ahí está el patrón del 60-65% de probabilidad, lo cual estaría bueno que pase, ¿sí? En contrapartida, si sacamos el patrón de reversión, lo que tenemos es un posible inducement, ¿sí? Y una etapa de acumulación. Acá puede hacer que el mercado venga y se lleve este low, ¿sí? Antes de continuar subiendo. Pero no lo veo tan bajista, ¿sí? Sí es verdad que tenemos el mercado que llegó hasta ahí y tenemos una posible onda de Elliott al 127 que coincide con el primer imbalance que tenemos acá. Entonces, tampoco descarto que el mercado pueda llegar hasta estas zonas, ¿sí? Que son más o menos desde el peor punto, unos 5 o 6 pisos. Entonces, hay que aprovechar estos momentos. ¿Para qué? Para que si el mercado acá no te aguanta, entonces cuando tenés estos movimientos, tomás contingencias para que tu stop out llegue hasta acá. Cuando tenés otra vez estos movimientos, tomás contingencias para bajar el stop out. ¿Sí? Si ahora tenés un movimiento positivo, volvés a hacer lo mismo para bajar el stop out. Y mantenés a raya tu stop out. ¿Sí? Si acá teníamos hoy, sacar esto. El permiso de construcción salió positivo, pero eso no mueve. Y en 4 horas más o menos tenemos esto. Así que bueno, eso con los dos pares más complicados. Esta es una buena zona de compra, pues también está cerca de la punta izquierda, ¿sí? Y está haciendo la típica etapa de acumulación. En 30 minutos está completamente bajista, pero rompió la línea de tendencia en este rango. Sacó esto y sacó esto. Rompió, fíjate que hay un rango, una etapa de acumulación, ¿sí? Y está abajo, lo cual implicaría que el mercado te dé otra vez una posibilidad de reducir riesgos cuando se vaya al alza, ¿sí? Puede reducir riesgos. No me sorprendería que el mercado, luego de haber hecho esto ya lo vimos alguna vez, haga una manipulación para luego una distribución y tenemos varios objetivos, hay balance, hay liquidez y ahí
tomar tus contingencias. ¿Sí? De hecho, fíjate, este movimiento de acá, que es equivalente a caída, devolución, acumulación, es un movimiento parecido a este. Caída, evolución, acumulación. ¿Sí? Manipulación por debajo de los lows antes de distribuir por encima del high. ¿Sí? Luego el mercado volvió a entrar, otra vez llegó a la parte baja y empezó a retroceder. Y ahora está acumulando en este sector, en este rango, el cachip, ¿no? Y acá no sé si quedó, pero fíjate acá tuvimos un movimiento parecido, donde tuviste una caída abrupta, un retroceso, una acumulación, el mercado manipuló, se llevó los lows y distribuyó por encima del high. Entonces ahora en 30 minutos estamos así. Movimiento directo, retroceso, acumulación. Habría que ver si esta ya fue la manipulación o vamos a tener una nueva manipulación y luego distribución por encima del high, que estaría acá. Y eso ya te da como puede ser un camino alcista o no, puede simplemente llevarse el high y volver. Pero esto es una temporalidad de 4 horas. Y la temporalidad de 4 horas es bastante. O sea, es que el mercado haga unos 150 pips a favor. Es decir, estar mejorando tu salida unos 150 pips. Y eso es bueno. Esta es la línea de tendencia que haría que el mercado se vaya para el otro lado. Acá tenés el quiebre de estructura y ahí está el patrón de corona. Un poquito más abajo, más por ahí. Y acá justo esta zona de imbalances. Justo hasta esa zona. Entonces, ojalá que haga eso, que descuente y se vaya hacia allá arriba. Y ya para finalizar, el cachip, ya con esto cerramos, igual ya hace un montón que estamos. Tiene más probabilidad de cambiar de tendencia que el USD-CAD. No es que tiene más probabilidad de cambiar de tendencia, es que el análisis del USD-CAD es menos complejo que perdón, de euro USD es menos complejo que el de USD-CAD, pero los pares están correlacionados. Entonces, si lo que mueve al USD-CAD es el dólar y el euro USD lo va a acompañar para abajo, o si el USD-CAD se va hacia arriba. Si lo que está moviendo o lo que va a mover a continuación es el canadiense, entonces quizá el euro se mantenga ahí eh, acumulando en esa zona de 6 pisos de reversión más o menos, sí, 6 pisos de reversión, y bueno, al menos no estarán tan correlacionadas. No, bueno, no me contestaron al respecto del Market Fusion. Habría que preguntar ahí a soporte MTI. Miguel, no te puedo decir metele un hedge a esta operativa, ¿no? Eso no se puede. Eso es una decisión totalmente personal. O sea, partiendo de la base que si no tuviese experiencia, no metería un hedge. Ya que tengo experiencia, sé que si no tuviese experiencia, no metería un hedge. Tomaría contingencias como corresponde en el plan. Por lo tanto, la decisión de tomar un hedge es una decisión totalmente personal, no te puedo decir yo. Eh, Hay bajada de interés del USD, ¿cómo le puede afectar al par USDCAD y en consecuencia? Eso lo expliqué, César, al principio, ¿no? Quedó grabado. Todo depende de lo que salga.
Esperen, a ver, tengo alguna pregunta más por ahí. No, no esperaría a la Fed para tomar contingencias, porque las contingencias se toman en base a un plan, no a un análisis. El análisis es mera probabilidad. Si vos esperás y el resultado al final es lo que se espera, el mercado no se va a mover mucho. Si, si sale mal y el mercado se te va en contra, tendrías que haber tomado la contingencia. Si sale a favor, qué bueno que no tomé la contingencia. Pero vos eso no lo puedes saber. Entonces no puedes esperar a que pase, porque quizá va a ser tarde. Sobre todo si mueve mucho. Bueno, y Cachif, en el mensual, sigue, es un cierre que no define nada. Sí, acá se puede ver, esta fue la última vela que cerró por debajo de acá. Entonces es la que maneja la tendencia mensual, está bajista, pero está acumulativa. ¿Sí? En el semanal teníamos esta alcista, esta que pasó a ser bajista, esta bajista y estamos acá, justo en este rango celeste, que es igual al rango. El mercado llegó hasta abajo y parecería estar yendo hacia arriba otra vez, aunque puede ser que se haya detenido en el medio y volver a caer a la parte baja del rango, ¿sí? Por lo menos, que está en 61,90 o podría decir 0,62. 0,62, sí. Pero no tenemos definición, ¿sí? No, ni por debajo ni por encima. Está ahí clavada. En el diario, sí tuvimos un cierre acá alcista. Este no cerró ni por arriba ni por abajo. Este no cerró por abajo. Así que seguimos el rango diario de fortuna. Está alcista. ¿Sí? ¿Qué es este? Por lo tanto, se podría pensar que el mercado va a estar rangueando de abajo hacia arriba en esta zona. ¿Sí? Bueno, si se lleva, si cierra en algún momento con cuerpo por encima, va a estar bueno porque eso le puede dar, si cierra, por ejemplo, una vela así, va a estar bueno porque eso le puede dar lugar a por lo menos el 63,26. Y si rompe ahí, está rompiendo la estructura diaria, lo cual hace pensar que a largo plazo podría el mercado, con algún retroceso previo, venir a llegar otra vez al 0,64. Pero de momento, fíjate que está lateralizado en semanal. ¿Sí? El objetivo 161, este no fue alcanzado, pero por muy poquito, lo cual me hace pensar que ya se puede contar como objetivo alcanzado. Que no me deja agarrar acá. Ahí está. Y a partir de ahí alcista, si cierra por debajo bajista, hay que estar atentos. El franco no estaba con mucha fuerza, pero el canadiense está muy débil, entonces por eso el cachif está cayendo. Y acá teníamos un imbalance con un patrón de corona, que finalmente fue un patrón corto, pero que se cumplió. Así que de momento, como ya se cumplió ese patrón, ahora hay que esperar a que se cumpla el siguiente, que es cuando rompa este high, si es que lo rompe. Mientras tanto, está lateralizado acá. Y en 30 minutos está dejando un imbalance acá chiquito, ya llenó este imbalance, rompió estructura, se fue hacia arriba, no sacó el high, lo cual puede ser que el mercado esté haciendo una acumulación en esta zona. 30 minutos no hay mucho, la verdad.
Si ya se cumplió este patrón, este patrón ya se cumplió, pero en 30 minutos alcista no hay nada. Tendría que el mercado venir y llevarse este high quizá para empezar a pensar en algún pequeño retroceso y alguna extensión al 64, ¿sí? Que es más o menos parecido a lo que vimos en la... Ah, perdón, estoy en 4 horas, por eso no... ¿Qué bolas? Ahora sí, mira, ahora en 30 minutos sí me gusta, para un corto plazo, ¿sí? Ahí tenemos low, high, zona de imbalance, order block y punta izquierda. El mercado puede volver hasta acá, llevarse ese low, confundir, hacer que la gente piense que el mercado va a caer y lo que hace es ir a buscar estos highs. Entonces ahí vas a tener una nueva oportunidad para línea de tendencia y salir en caso de que lo necesites. Tomar contingencias. ¿Sí? Es una buena oportunidad. Aparte el mercado se acaba de llevar este low. Perdón. ¿Sí? Acá se llevó este low. Es un buen momento para que lo haga. Y si no, bueno, acá tenés el siguiente low. El mercado puede caer hasta acá tranquilamente, 62.10, y esto está en 61.86. Están los objetivos bajistas. Pero acá no hay, bueno, sí hay un patrón, pero esto fue una acumulación demasiado larga. Ya acá no, o sea, este patrón de acá es como bien raro, la verdad. Que haga el mercado así, me parece bien raro. Así que sí se está formando un patrón de reversión al alza en corto plazo que uno podría aprovechar cuando llegue a los objetivos, que pueden estar por acá, más o menos por este order block, para tomar las contingencias y reducir un poco si es que necesita reducir riesgo. Pero bueno, nada, ya llegamos al final, chicos. Nos estamos viendo. Gracias. Tuve que desconectar y he vuelto ahora referente a lo que comentabas. Estamos en una situación afrontando, teníamos que tomar contingencias ya antes de las noticias de esta tarde, ¿no? Sí, 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 sí. Las contingencias las tienes que tomar porque estás en un porcentaje negativo, no porque sea antes o después de la noticia. Las contingencias se toman o no se toman. El que no toma contingencias al 50% negativo es porque se quiere exponer eh, a tener pérdidas mayores en pos de tratar de no cerrar en vano. Esa es la explicación. Y si cierro solo uno o cierro tres, eso depende de la gestión del riesgo. Si están correlacionados y los dos están complicados, no sirve cerrar solo uno, tenés que cerrar de ambos. O sea, che, voy a cerrar un cuarto del riesgo de ambas operativas. ¿Sí? Acordate que el riesgo está sobre la exponencialidad de la operativa. Si vos tenés 5 posiciones en Euro USD y tenés 20 en USD cerrar 5 en USD o cerrar 5 en Euro USD no es lo mismo. Pues si vos cerrás 5 en Euro USD ya no tenés exposición, pero la acumulación de porcentaje de esos 5 pisos es mucho menor que la acumulación de porcentaje del USDK. ¿Sí? Entonces lo que tendrías que hacer es cerrar la del Euro USD porque te salís del Euro USD de la correlación y cerrar las de USDK también. ¿Sí? Eso es lo que yo haría en esa situación. Pero si vos tenés el USDK en dinámico y el euro USD en conservador, no hace falta que tomes sobre el conservador, porque el conservador necesita muchísimos más pisos para que sea un problema, mientras que el dinámico no. Entonces ahí tomaría sobre el dinámico. Pero eso tiene que ver con, bueno, si vos estás cerrando un conservador 5 posiciones, capaz que estás cerrando, no sé, en una cuenta de 5.000, capaz estás cerrando 5 microlotes. Si la cerrás en una dinámica, capaz que estás cerrando 10 microlotes. Entonces al final es como cerrar 10 del euro USD.
o de la otra. O sea, lo que importa son los lotajes hacen que se aleje el stop out, ¿sí? Así que bueno, nada, nos vemos el miércoles perdón, el viernes. Un saludo muy grande a todos. Si no nos vemos, felices fiestas. Bye bye.